Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Nieves de Alimenta tu Vida y vengo a presentaros hoy un vídeo que pertenece a dos áreas, alimentación saludable y formación. Es un vídeo que incluye ciertos consejos o ciertos tips para mantener una alimentación saludable. Lo he dividido en varios grupos para que sea un poco más fácil de seguir la información y vamos a ello. Voy a hablar primero de generalidades de lo que es la alimentación, de los alimentos, qué tipo de tips o qué tipo de consejos podemos seguir para mantener una buena digestión, por ejemplo. Uno de ellos sería no mezclar alimentos de distintos grupos en una misma comida. Es decir, si tomamos una proteína, por ejemplo, pues tomaríamos solo un tipo de proteína. No haríamos una ensalada, por ejemplo, con huevo, atún y queso, porque son tres tipos de proteína distintos y se metabolizan de forma distinta. Cuanta más información a base de aminoácidos, como son las proteínas, por ejemplo, metamos, más vamos a dificultar todo el proceso digestivo y la disgregación de las proteínas en esos aminoácidos esenciales que son las que los componen. Otro tip general sería hacer 3 o 4 comidas no demasiado copiosas, es decir, es mucho mejor hacer 3 o 4 comidas de menor cantidad que hacer una sola comida con mucha cantidad y mucha mezcla de alimentos. ¿Por qué? Porque una vez más hacemos que la digestión se ralentice y se dificulte. Otra recomendación es comer lentamente y masticar muy bien los alimentos. La digestión comienza en la boca, gracias a una enzima que se segrega en la boca, y si nosotros no empezamos a masticar bien y a diseccionar ya los alimentos, van a llegar unidades más grandes de esos alimentos al estómago y el estómago va a tener que hacer muchísimo más esfuerzo, muchísimo más trabajo para poder romper esos alimentos en cadenas funcionales o en cadenas primordiales, que son lo que al final va a suponer la extracción de nutrientes. ¿Qué más? Podríamos no comer alimentos sólidos justo antes de irse a la cama, es otra recomendación a tener en cuenta. En realidad ni sólidos ni líquidos tendría que ser, pero hay muchas personas que después de cenar, cuando ya han hecho el proceso digestivo, pasan muchas horas y me dicen, por lo menos normalmente en consulta, me dicen que se van con la sensación de tener mucha hambre o la sensación de tener un poco de ansiedad en ese sentido. Entonces, aparte de observar de dónde viene esa ansiedad y trabajar con ejercicios respiratorios, que ayudan mucho a conectarse con uno mismo y ver si realmente hay una sensación de hambre o es una sensación de ansiedad la que está provocando ese aparente hambre, pues también lo que recomendamos es a lo mejor hacer una infusión que va a llenar un poquito el estómago, pero no vamos a favorecer de nuevo un proceso digestivo como ocurriría si tomáramos algo sólido. Normalmente el proceso digestivo comienza cuando hemos terminado de comer y en ese proceso digestivo, que lleva un tiempo, volver a meter otra vez alimentos no es lo más recomendable para el sistema digestivo. Otra recomendación general sería evitar la comida precocinada. ¿Por qué? Porque normalmente está llena de colorantes, conservantes, potenciadores del sabor y yo siempre recomiendo tomar alimentos naturales, si puede ser de la zona mejor y si pueden ser de procedencia ecológica o de alguna huerta que aunque no tenga la certificación y el sello de ecológico, sepamos que realmente no están utilizando pesticidas, herbicidas o sustancias demasiado nocivas, pues también sería perfecto. Otra recomendación sería tratar de no recalentar los alimentos, es decir, intentar cocinar la cantidad que se va a comer porque se pierden muchos nutrientes. Ya con el cocinado se pierden enzimas y se pierden vitaminas y minerales que son bastante sensibles al calor, pues si encima de que ya con eso estamos perdiendo, guardamos comida para el día siguiente o para los 2 días, pues realmente bueno, la absorción de nutrientes o la cantidad de nutrientes que podemos ingerir en esa comida se va minimizando bastante. Dentro de los grupos de macronutrientes, digamos así, por ejemplo, en relación a los hidratos de carbono, ¿qué recomendaciones sería bueno tener en cuenta? Pues, por ejemplo, tratar de evitar las harinas refinadas. Todo lo que es harina blanca y harina refinada ensucia mucho el cuerpo. De hecho, suele bloquear un poquito el funcionamiento del sistema linfático porque son alimentos mucógenos. En general, todos los cereales, aunque sean cereales en grano, que es la segunda recomendación, ingerir cereales en grano, cereales integrales, por ejemplo arroz integral o arroz semi-integral, quinoa, mijo, trigo sarraceno. Normalmente yo suelo recomendar cereales sin gluten, porque el gluten tiene una proteína que aglutina, que es muy pegajosa y que normalmente genera hinchazón
y muchas veces intolerancia en las personas. Entonces, aún así, como os decía, los cereales son bastante mucógenos, generan moco y bloquean bastante también el sistema linfático. De hecho, de los grupos de alimentos mucógenos que existen, que serían los cereales integrales, los cereales en general, y los lácteos, cuando los quitamos en unas recomendaciones en un programa de salud, en una consulta, por ejemplo, pues la persona nota bastante mejoría en el sentido de que no suele tener moco, no suele tener congestión y que no suele tener tampoco esa sensación de edema, de estar hinchado. De hecho, muchas personas experimentan deshincharse una vez que retiran durante un tiempo, aunque sea estos alimentos. Otro macronutriente, otro grupo grande, serían las proteínas. ¿Y qué recomendaciones podríamos seguir? Bueno, pues una ya la hemos nombrado antes y es en una misma comida no mezclar distintos tipos de proteína, sobre todo con proteínas animales, que son proteínas más densas, por ejemplo, el huevo, la carne, el pescado y los lácteos. Sería interesante intentar evitar hacer demasiadas mezclas en una misma comida, en una misma ingesta, es decir, por la noche y a mediodía podríamos perfectamente comer dos proteínas distintas, pero intentar en una misma comida evitarlo. Daríamos preferencia, o se recomendaría dar preferencia a pescados pequeños. Luego también se recomendaría no tomar carnes demasiado grasas y sobre todo, si es posible, tomar carnes de procedencia ecológica, porque evitamos la ingesta de, pues de algunos antibióticos que se le ponen a los animales para evitar infecciones y un montón de problemas más. Y bueno, si podemos elegirlo por lo menos de la zona, que sean pues carnes locales, pues nos evitamos también ciertos problemas que puede presentar este tipo de ingesta. Después, en cuanto a las legumbres, lo ideal sería tratar de cocinarlas en casa, con un previo remojo entre 8 y 24 horas. Yo siempre digo que es como hacían las abuelas antiguamente. Es decir, son cocinados largos, pero realmente esos cocinados largos lo que van haciendo es eliminar ciertos antinutrientes que tienen las legumbres, que con las legumbres de bote normalmente los procesos son mucho más rápidos porque hay que hacer una producción en cadena y pues esos antinutrientes no están del todo destruidos y genera pues indigestiones o no muy buena sensación de bienestar intestinal, como muchas veces puede producir gases, por ejemplo. Entonces, bueno, sería recomendable. Incluso yo suelo recomendar cocinar las legumbres, por ejemplo, con un trocito de alga kombu, que es una alga parda, que normalmente suele ablandar ya en el remojo la legumbre y luego también incluirla en el guiso. Siempre suelo recomendar como la cantidad de un sello de correos, más o menos de un sello, por persona. El alga después se puede ingerir en la cocción, en el cocinado del guiso, o se puede tirar. Si a la persona no le gustan las algas, se puede tirar. Siguiente macronutriente serían las grasas, y de las grasas, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues sería interesante evitar el consumo de grasas saturadas. Yo aquí hago una excepción y la excepción es el aceite de coco, que es una grasa saturada de cadena media, que si no ha sido previamente refinado es muy interesante porque se está viendo en muchos estudios que tiene muchas propiedades, muchos beneficios. Entre otros, estimular el metabolismo corporal, con lo cual a veces lo utilizamos para personas que tienen cierta obesidad y que su metabolismo está ralentizado, pues puede ayudar un poquito a mejorar el metabolismo de esa persona. Después, en personas que tienen candidiasis, por ejemplo, lo solemos recomendar porque es rico en ácido láurico, que es una sustancia antimicótica, es decir, que destruye o va eliminando el exceso de hongos. Así que bueno, es una grasa que si no ha sido refinada es interesante a tener en cuenta. Después, los aceites vegetales de oliva, aceite de lino, aceite de girasol, aceite de sésamo, aceite de cáñamo, por ejemplo, deberían utilizarse siempre, o la recomendación que yo lanzo desde aquí es utilizarse siempre en crudo y que sean de primera presión en frío o de extracción en frío. De primera presión en frío o extracción en frío lo que significa es que no ha habido ningún tipo de manipulación de ese aceite. Con lo cual es interesante porque mantiene todas las propiedades y no se oxida, o no ha habido una oxidación porque el aceite ha estado en contacto con calor. Otro grupo de alimentos serían las frutas, y en este punto, pues bueno, siempre intento recomendar que las frutas se ingieran al margen de cualquier otro alimento, es decir, fuera de cualquier otro tipo de alimento. ¿Por qué? Porque normalmente el estómago tiene que generar unos ácidos muy concretos para la fruta que son distintos al resto de alimentos que ingerimos. Con lo cual, si ingerimos fruta y otros alimentos en la misma comida, el estómago tiene que disgregar
la segregación de esos ácidos para las frutas y para el resto de alimentos, y normalmente el resultado final es fermentación, es una mala digestión y es hinchazón, son gases. Entonces, bueno, lo que se suele recomendar es que se toman solamente las frutas. Otra recomendación con las frutas es intentar no mezclar frutas ácidas con frutas dulces por lo mismo, porque el pH que se genera es un poquito diferente, el ácido, perdón, que se genera tiene un pH un poquito diferente, y sería interesante pues no mezclar, por ejemplo, pues plátano con naranja, que es una fruta es dulce, como es el plátano, y otra fruta es ácida, como es la naranja. Algunas frutas como la manzana, por ejemplo, es neutra y podrían mezclarse con los dos grupos. Después, con los frutos secos, por ejemplo, las recomendaciones serían que siempre se compren en crudo y sin sal. Y una vez que los hemos comprado así, podemos hacer varias cosas. Una de ellas es remojarlos para ir destruyendo los antinutrientes que tienen ciertos antinutrientes, y se quedarían en el agua del remojo. Por eso el agua del remojo tendríamos que tirarlo. ¿Cuánto tiempo se suelen remojar? Pues más o menos unas 8 horas, a excepción de los anacardos, que con 4 horas es suficiente. Y otro proceso que podríamos hacer, porque el remojado, aparte de destruir los antinutrientes, produce una activación de las enzimas, una activación enzimática, con lo cual los hace más digestivos. Pero también podríamos tostarlos ligeramente a una temperatura baja para destruir los antinutrientes. Eso sí, la activación enzimática con ese método no se produce. Otro grupo de alimentos que podemos ver son los lácteos. Y con esto hay muchísima polémica. Yo os voy a dar mi visión, y toda la información que yo os estoy dando aquí nace de mi experiencia personal, sobre todo, que llevo muchos años experimentando con el efecto de los alimentos en el cuerpo, pero en mi cuerpo y en mi experiencia. Con lo cual os invito a que investiguéis, hay muchísima información acerca de la ingesta o no de lácteos, y sobre todo que experimentéis y escuchéis qué os dice vuestro cuerpo. En este punto, lo que sí que recomendaría es que si se ingieren lácteos, se hagan dos diferenciaciones. Una, que si se puede, siempre sean de origen de producción ecológica, por lo mismo, porque se evitan los antibióticos que se dan a las vacas o a las ovejas o a las cabras para evitar infecciones. Y segundo, que si se puede, también se dé prevalencia a la ingesta de lácteos de cabra o de oveja. ¿Por qué? Porque las proteínas que contienen la leche de oveja y de cabra son más asimilables y más similares biológicamente a las que tiene la leche materna. Realmente la leche de vaca, al tener el ternero que crecer mucho en muy poco tiempo, tiene unas proteínas muy densas, tiene una proteína que se llama caseína, que es una proteína muy densa, que al cuerpo humano le cuesta muchísimo poder digerir. Y esa sería una de las razones por las cuales se recomienda no ingerir lácteos, o por lo menos ingerir lácteos que sean más asimilables por nuestro organismo. En cuanto a las verduras, por ejemplo, lo que podríamos decir es que se intenten hacer al dente, es decir, para que no pierdan minerales y vitaminas, lo ideal es que las verduras se cocinen al vapor o ligeramente escaldadas en agua hirviendo unos minutos o unos segundos, para que se pierda la menor cantidad de nutrientes posible. Después, si hacemos un puré o una crema, por ejemplo, lo ideal sería cocinarlo sin aceite, y una vez que ya lo tenemos hecho, entonces añadir el aceite en crudo para evitar que el aceite se oxide en contacto con la cocción, por ejemplo, con el calor. Después, los mejores métodos de cocción, como os decía, serían el cocinado al vapor, el escaldado y, bueno, por supuesto, el crudo. En el crudo hay presencia de enzimas que nos van a permitir hacer la digestión, con lo cual un poquito de crudo en el plato antes de comenzar a comer siempre viene muy bien, porque facilita la digestión de todos los alimentos que posteriormente vamos a tomar. Otro de los grupos serían las semillas, y en cuanto a las semillas, son una buena fuente de proteína y de grasas saludables, y la recomendación sería algunas, por ejemplo, las semillas de girasol o las pipas de girasol o las semillas de calabaza, podrían remojarse durante unas horas también y luego secarlas y ya consumirlas, o incluso tostarlas ligeramente. La chía y el lino, que son dos semillas, se pueden tomar de varias formas. Uno es molida, que ahí tendríamos más beneficios de los omega 3 que tienen, y otra es en remojo. Se remojan y sueltan una sustancia que se llama mucílago, y ese mucílago lo que va a hacer es un barrido a nivel intestinal, con lo cual es interesante para personas que tienen estreñimiento, que tienen problemas de tránsito intestinal, porque les va a ayudar un poquito a limpiar y a arrastrar un poquito la toxicidad del intestino.
En cuanto a la sal, mi recomendación es siempre sustituir la sal común, que es la sal de mesa, que es sodio y cloro simplemente, por sal marina sin refinar. ¿Por qué? Porque la sal marina sin refinar tiene todos los minerales que están presentes en la sal marina, realmente. Y sal marina incluye sal del Himalaya, sal rosa del Himalaya, sal de Guernsey, que también está muy de moda. Bueno, pues cualquier sal que no haya sido refinada es suficiente. ¿Por qué? Porque va a impedir que haya un desequilibrio de minerales y cuando ingerimos sal común, normalmente al estar abusando solamente de sodio y cloro, pues realmente vamos a tener ese problema. Así, va a perder el cuerpo minerales por que estamos abusando de unos y dejando de tomar otros. En cuanto al agua, mi recomendación es que sea agua filtrada para evitar, bueno, pues alguna presencia de algunas sustancias o tóxicos que hay en el agua normal del grifo, pero también podría ser agua mineral. Mi recomendación es que si puede ser sea embotellada en cristal, porque sabemos que el bisfenol presente en los plásticos se comporta como un disruptor endocrino, es decir, que afecta al sistema endocrino y puede afectar a la producción hormonal. Y luego, sí puede ser también que sea baja en sodio, que no sea muy alta en sodio, que tenga un residuo seco no demasiado elevado, es decir, más o menos entre 50 y 100 sería un residuo seco aceptable. En general, mis últimas recomendaciones serían reducir el consumo de bollería industrial, alimentos refinados, es decir, harinas, azúcares blancas, azúcares refinadas, zumos envasados, grasas animales, pues por ejemplo manteca de cerdo, frituras, embutidos, conservas, alimentos procesados, pues todos estos alimentos que creo que todo el mundo somos conscientes de que por tomarlos un día no pasa nada, pero como una ingesta diaria realmente el organismo no le sienta nada bien y hace un esfuerzo muy grande por después eliminar todos esos excesos que vienen por tomar este tipo de alimentos con asiduidad. Una última recomendación que haría para mantenerse saludable, que no tiene que ver con la alimentación, por supuestísimo, es el ejercicio y la respiración. A través de la respiración eliminamos toxinas también y aparte nos nutre a muchísimos niveles, con lo cual prácticas respiratorias antes de comer muchas veces vienen muy bien porque después llegamos con menos hambre y con una conciencia mayor de lo que realmente necesito comer para sentirme pleno en esa comida. Y después el ejercicio, bueno, pues mi recomendación es hacer ejercicio, si no puede ser diariamente, por lo menos entre 3 y 4 veces a la semana, más o menos 40-45 minutos, aunque sea caminar a un ritmo rápido, o si puede ser, bueno, pues hacer bicicleta, nadar, hacer yoga, hacer qigong, no sé, cualquier actividad que nos permita mover el cuerpo y sobre todo activar un poquito el sistema linfático, que como hemos visto en otros vídeos, no tiene ese sistema de bombeo que tiene, por ejemplo, el sistema circulatorio a través del corazón. Y algo que incluyo, que me parece fundamental siempre y que recomiendo siempre a cualquier persona con la que establezco un programa de salud a través de la consulta, sería reírse a diario, que es algo fundamental y es una de las mejores terapias. Agradecer cada día por miles de motivos, podemos agradecer, cada uno puede encontrar los suyos, el simple hecho de estar vivo ya es un motivo a agradecer. Decir te quiero a los seres queridos, es muy importante hacerles saber a los que tienes alrededor que les quieres, que tienes un sentimiento de amor hacia ellos y es también otra de las mejores formas de nutrirse. Y luego dedicarse, para mí este punto es fundamental, dedicarse unos minutos cada día para hacer cada uno lo que le haga sentirse realmente vivo. Es importante no olvidarse de aquellas rutinas o de aquellos espacios que nos permiten sentirnos vivos, llenos de vitalidad y alegres y que a veces por alguna razón dejamos de hacer y cuando caemos en cuenta nos damos cuenta del papel tan importante que tenían en nuestra vida. Así que eso era todo, espero que os haya servido y que os haya gustado. Si es así, por favor, compartid la información y nos vemos en Alimenta tu Vida. Muchas gracias, hasta pronto.